Don Xavier Fortes, buenas noches, ¿qué tal? Mañana concierto de despedida de Siniestro. ¿Lo han pensado bien? Digo lo de despedirse. Sí, está pensado. Llevamos 40 años pensándolo. Sí, sí. Y sin pisar la Audiencia Nacional. Sin pisarla. No, pasar por la acera, pero sin entrar ni nada por el estilo. Ese ha sido el... ¿Y no les han dicho nada en Vigo por no despedirse en Castrelos? Bueno, esto es así por una serie de circunstancias, entre otras porque estaba reservado para un 40 aniversario y, hombre, pues esto es lo mismo, nos traemos Vigo aquí a... pues hombre, lo mismo que el Celta no juega la final de Copa en Madrid, pues va todo Vigo. Bueno, pues nosotros también, ya sé que Pontevedra estáis más cerca y que os vendría mejor. Nos da igual, a los de la capital nos da igual, Julián. A los de la capital nos da igual. Las capitales siempre tenéis ese complejo de superioridad basado en la historia. Sí. Esto, ¿qué pasaba en Vigo? A comienzos de los 80, cuando empezasteis a tocar aquellas letras tan iconoclastas. No tengo ni idea. ¿No lo habéis estudiado en 40 años sin pasar por la Audiencia Nacional? ¿No os ha dado tiempo para saber qué pasaba en Vigo para que aflorara tal cantidad de grupos liderados por Siniestro? No, bueno, tampoco es eso, O sea, ya venía... Vigo tuvo una tradición que siempre se olvida en los años 60, de grupos que tocaban canciones de los Beatles y de los Rolling Stones. Quizá no componían y todo eso, pero había un montón de grupos, entre otras cosas porque así los músicos se ligaban a las chavalas que venían en los cruceros que paraban en Vigo. Pero no había algo del Vigo de tensionado, de la reconversión, bueno, de los sí resentidos, de la droga, de la protesta, del paro. No. La verdad es que sí, Vigo estaba muy mal. Sí, eso es verdad. O sea, la reconversión, el Naval fue tremendo y Vigo tuvo muchísimos problemas. De hecho, el Naval pues sigue estando... Se retiró. Las huelgas en los años 70 fueron de una violencia curiosa. Lo de Citroën y tal, que luego lo cortaron en seco. Y bueno, pero en Vigo pues, se reconvirtió Vigo de cerrar el sector naval pues, a unos grupos de rock, así que somos unos desgraciados que pasábamos por allí. Pero teníais un magma, digamos, de protesta, de reivindicación, de queja, que cuajó en las letras de vuestras canciones, sobre todo. Sí, se trataba de estar enfadado permanentemente. ¿Y estabais enfadados? No daba esa impresión, ¿eh? No, bueno, somos gente así amable y simpática. Ya saben, los gallegos, que hablamos dulce y cosas raras de esas que dicen. Sí, los que hablan raros son ellos, pero no se lo digo. Lo que pasa es que la historia es que sí que es verdad que muchas cosas que heredábamos un poco de la música de la que veníamos, del punk y todo eso, pues era estar enfadado, bueno, y sobre todo pues tocar un poco las narices, que también es divertido, ¿no? Esa parte de la diversión hay que contar. Y necesario. Y yo creo que sí. Bastante necesario. Sí. Bueno, vamos a ver en un resumen de 1 minuto aproximadamente, con toque musical, cómo explicas el nacimiento de Siniestro en Vigo, que no podía ser mejor que en ningún sitio, en un bar. Lo vamos a ver, lo vemos enseguida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? Si existe un más allá, si hay reencarnación. Íbamos un día buscándonos la vida con un coche y hubo un accidente, entonces estas cosas que ya sabe todo el mundo que tuvimos un accidente, que entonces Soto se fue a la mili y tuvimos que hacer un grupo punk, porque el que tocaba blues se había ido a la mili y todo eso, y al final lo que pasó es que estuvimos como unos años haciendo la mona. Aprovechabais que no estaba Soto, ¿no? Exactamente, aprovechamos, dijimos, ahora que no está Soto tocamos a los Ramones. Cuando llegó Soto... ¿Y os escupía la gente? Nah. Pero cuando llegué yo empezaron a escupir, por lo menos. Sí, fue en el momento que dijeron, uy, a este fuera. Y en ese momento fue cuando ya dijimos, mira, yo dejo de tocar la batería, entonces entrasteis vosotros, Copini ya se había ido de antes. Alberto Torrado también. Soto dejó los Resentidos, todo esto está muy claro. Bueno, lo echó Reixa. Bueno, sí, Reixa lo dejó claro en el Reixa echó a Soto de Resentidos. Las cosas como son. Bueno, vamos a ver, había algo de promiscuidad musical lujuriosa. Sí. Tantas mezclas e intercambios. De Siniestro, Aerolíneas, a Los Resentidos, golpes bajos, Cómplices. Es que... Tocabais todos un poco casi, oye, que hoy toca Cómplices, vamos allí, ¿no? Es que Óscar Avendaño, el bajista actual de Siniestro, que llevamos 3, siempre dice que en Vigo había, y probablemente ahora también, haya más grupos que músicos. Porque era verdad, o sea, cada uno íbamos tocando
pues si a uno le tocaba, pues bueno, tocamos eso, pero luego tocábamos en los bares y tal, pues ahora, oye, que se me ocurrió una idea, tengo aquí 4 canciones, y tocabas, yo llegué hasta a tocar solo en los bares, ahí con un nombre de un grupo, que era mentira, pero todo así. ¿Nacéis en un concierto en los Salesianos? ¿Eso es cierto? Sí, empezamos en ¿En el 80 o así? El 81, fue en diciembre del 80. ¿Cómo os dejaron entrar los padres Porque salesianos? no nos conocían, evidentemente. O sea, ahí juraron los padres salesianos que no volvíamos a pisar ese escenario. 25 años después debieron pensarlo 2 veces, o se murió la vieja guardia de los salesianos y entonces nos dejaron tocar ahí. ¿Y qué tal la segunda vez? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Además el cine salesianos era glorioso en Vigo porque ponían las películas musicales, que para nosotros eran fundamentales. Bueno, el éxito de Siniestro se dice que tiene que ver con la irreverencia, la iconoclastia, carácter irónico, retranqueiro, canalla. No dejan títeres con cabeza, desde matar hippies en las CIES a que Ayatollah no me toque la pirola. ¿Esto como fue así, digamos, fue una de las claves? Hombre, yo entiendo que sí, que a lo mejor algo de eso sí que tiene que ver, pero bueno, tampoco somos un grupo de grandísimo éxito, ¿eh? Bueno, o sea, a mitad de los 80 la petabais. Hubo algún momento en que se llegaron... No, al acabarse los 80 fue cuando llegó el primer disco de oro. Eso es una diferencia con Gabinete Caligari o Radio Futura enorme. Pero en los 86, 87 veníais, yo estaba estudiando aquí, tocabais en la casa de campo, se petó, llovió, ibais vestidos de pijos, con camisetas a rayas, rojas y blancas, pantalón azufre vaquero... Y llamabais todo donde ibais. Vale, pero eran las fiestas de Bueno, Madrid, ya es cierto, ¿no? Era que era la fiesta del PC, seguro. No, era San Isidro. San Isidro, bueno, pues una cosa de esas. Tanto la fiesta del PC como en San Isidro, pues va mucha gente que va a la fiesta en sí. Entonces, bueno, pues nosotros... Allí, en la facultad había carteles fotocopiados de que actuabais, y todos los gallegos, que había muchos gallegos en la facultad, porque no había facultad en Galicia, fuimos aquí. Doy fe, que estabais todos aquí, sí. Bueno, vamos a ver un vídeo pequeñito también, de 2 actuaciones, y vamos a hablar de ellas, o 2 letras, o 2 músicas. Las escuchamos ahora. En la corte del Congo belga, con mi smoking y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del copón, presidentes, embajadores y la nobleza de los alrededores. A la reina voy a saludar, cuando entre las tierras me vuelve a picar, y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Soy una radicolada, no me gusta la rumanía. Germán Copini, de muchos de estos cambios que teníais. Julián, ¿sigue habiendo muchos ayatolas? ¿O lo que entendíais que era entonces ayatolas? Bueno, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que se entiende. Por ayatolas, fanático, talibán... Bueno, la ayatola, esta canción es, claro, habláis del Shah, yo no soy el Shah... Era porque, claro, es que el Shah lo teníamos muy asumido porque salía todos los días en el Ola, o sea, que era parte de la jet set internacional. Entonces llegó Khomeini y la historia en el Ola se debieron echar las manos a la cabeza, que se acababa... ¿Y el ayatola? Y bueno, la historia venía porque la canción es No me pises mis zapatos de gamuza azul, pero cambiada. Ah, vale, vale. Esa era la idea, era un poco más por ahí. Hombre, que estaba todo el día en la tele, la verdad es que sí. Entonces, pues bueno, esa era y estaba la guerra con Irak y todo eso era... La verdad es que la actualidad internacional da mucho juego para contar la historia. ¿Cómo lleváis lo de la actual corrección política en el lenguaje? Nos da absolutamente igual, nos tiene absolutamente sin cuidado. Quiero decir que la corrección política, bueno, una cosa es la educación, la corrección política, y otra cosa están las cosas judicializadas hasta el máximo. Es que hay tuiteros que han tenido que ir a la cárcel. Sí, es que cantantes que han tenido que ir a la cárcel. Sí, eso, o por lo menos al juzgado han ido. Sí, no a la Audiencia Nacional. Bueno, César Strawberry se cruzaba con Luis sí, Bárcenas en la Audiencia Nacional, en los pasillos. O sea que eso es lo que yo creo que hay. Sí que, hombre, corrección política. Lo que pasa en ese sentido es que la censura tajante siempre en realidad era mejor. Es decir, bueno, hasta aquí se puede hablar de esto, hasta aquí no y tal, pero ahora no lo sabes. Ahora no sabes dónde vas a meter la pata. Ese es el problema. Pero hay tuiteros, grafiteros que han tenido que ir por lo menos a declarar. Alguno incluso está en el exilio. Sí. Y eso entonces no era así, imagino, ¿no?
Hombre, no nos metieron para adentro, ¿no? Si estás aquí, no. No, la verdad es que lo de 40 años sin pisar la Audiencia Nacional fue por eso. Pero también es verdad que Siniestro Total de repente alcanzó un momento, pasaron los años, al pasar 40 años ya dicen, pues sí sois vosotros ya dais igual, ¿no? Ya, Siniestro Total, vale, sí, esto siempre canta lo mismo. Por ejemplo, hoy sería con una discográfica posible, no solo de lo de Ayatollah, No me toques la pirola, porque puede provocar algún tipo de reacción de otro mundo. Antes ardemos en la plaza de San Pedro. ¿Sí? Yo creo que sí. O matar hippies en las CIEs, o más vale ser punky que maricón de playa. Todo eso sería sin problemas para cualquier... Hombre, yo creo que no, que matar hippies en las CIEs es muy obvio. Claro. Además venía de una canción que era matar a los pobres de los Kennedys. Donde quiero decir que es obvio que eso es humor negro. No es un mensaje. No, ya, pero como últimamente están las cosas sí, tan pero complicadas, sí, Julián, estamos muy delicaditos, pues sí, es verdad. Bueno, vamos a hablar con un catedrático de Derecho, me parece. Politólogo, profesor de ciencia política y letrista, creo que de Siniestro en algún momento. No sé si nos escucha Antón Losada. Vaya. Hola, buenas noches. Buenas noches, Antón. Eso es cierto, todo lo que he dicho. O sea, no lo de que seas letrista de Siniestro, sino eso que me sorprende más, que seas catedrático de Derecho y profesor de ciencia política. Estas cosas también son ciertas, ¿no? Sí, catedrático de Derecho no, pero profesor titular de Ciencia Política sí. Lo que estudié fue Derecho. ¿Y acabaste? Me doctoré en Derecho. Mientras tú estudiabas periodismo, yo estudiaba Derecho, que es una carrera seria y decente y como Dios manda. Bueno, esto de las letras, ¿tú compusiste alguna letra para esta banda? Bueno, teníamos formado como un combo creativo y a mí me tocaba el papel de Pater Losada, que era un poco el asesor espiritual, ¿no? Y ahora yo creo que casi me cambiaría el cargo y me denominaría comisionista espiritual, que me parece más adecuado a los tiempos en los que vivimos, ¿no? Estaba hablando antes con Julián, que enseguida conversa contigo, de si cómo lo ven ellos con esas canciones rompedoras que estremecieron no solo Vigo, sino toda España, con la corrección política que obliga a algún tuitero o a algún guiñol a pasar, si no por la Audiencia Nacional, desde luego por un juzgado. ¿Hemos ido a peor o qué ha pasado? Bueno, yo creo que ha habido un retroceso evidente, ¿no? Yo recuerdo que cuando escuché el primer disco de Siniestro Total, cuando se come aquí, la primera vez no me gustó mucho, tengo que reconocerlo, después le fui cogiendo el gusto y después se acabó convirtiendo en el grupo de mi vida, ¿no? Pero lo que más me sorprendió de aquel disco es que lo escuchaba y pensaba, pero esto se puede decir, esto se puede cantar, realmente esto se puede hacer. Que yo creo que es lo que yo ahora echo de menos, ¿no? Que haya corrección política, siempre la ha habido, la había en los 80, la había en los... Siempre hay censores en todas las sociedades, ¿no? Lo que a lo mejor falta pues son esos espíritus rebeldes que están dispuestos a saltarse los límites que te impone la corrección política en cada momento, ¿no? Que fue lo que hizo Siniestro Total en los 80, con aquel disco y con todos los que vinieron después, ¿no? Vas a estar mañana por Madrid, bueno, el concierto es mañana en el Wizzing Center y pasado. Son, de momento, hasta que Abel Caballero consiga que vayan a tocar en Castelos, que lo veo complicado, los dos últimos conciertos que se pueden ver de Siniestro. ¿Vas a venir a Madrid? Voy a estar porque mi papel de pater quiero velar por el equilibrio espiritual y por la paz de espíritu de mis amigos de Siniestro Total, ¿no? Quiero asegurarme de que van a salir al escenario como siempre han salido, en total paz, con su karma y con su espíritu y con su alma. Julián, ahí tienes al Pater, no le dices Bueno, unas palabras. Pater, pero bueno, no, está muy bien también porque también puede venir a darnos la extrema unción. O sea, que por eso, o sea, que es muy útil tener un asesor espiritual de este calibre como el padre Losada. Comisionista espiritual. Perdona, sí, hay que cambiar un poco el concepto, ¿no? General. Hay que adaptarse. Vale, entonces quedas, vale, ya mañana hablamos, ya hablas con Blanc, no, vale, ya. Está, pero ¿te acuerdas de alguna de las letras o de los apoyos o ayudas que hacía Antón? Bueno, yo veía a Losada cuando tocábamos en Barcelona, que estaba estudiando por ahí, entonces estábamos tocando en el escenario y si tocábamos Miña Terra Galega, Losada lloraba a moco tendido. Entonces, pues es lo que una presencia en el escenario muy poderosa. Entonces, ya cuando tienes a alguien que ya llora directamente ahí a tu lado. Y luego lo que pasa es que sí, yo creo que el padre Losada escribió más letras para Reixa o alguna cosa. ¿Cómo era lo de Muller Lamprea o eso? Muller Lamprea, sí. Sí.
Bueno, yo es que yo nunca quise dedicarme a lo que me dedico ahora. Yo siempre quise ser como Julián Hernández, pero nunca me dio el talento, la verdad. Pero bueno, Nunca salías llegué. en la tele y esas cosas, teníais una serie de televisión, hombre, sí, eso estaba... Antón, estamos convenciéndole para que se incorpore a la mesa de análisis de la noche en 24 horas, pero con un poco más de asiduidad. ¿Tú lo recomiendas como padre espiritual de Siniestro Total? Bueno, yo creo que sería un gran fichaje para Televisión Española y para la noche en 24 horas, ¿no? Yo creo que más allá de la provocación y más allá de las letras más que en su momento les hicieron pues que todos miráramos hacia ellos, ¿no? Y nos hiciéramos esa pregunta que comentaba yo al principio, lo de, pero esto se puede decir en público y no viene la Guardia Civil a detenerte, ¿no? En los discos de Siniestro Total hay mucha reflexión, mucho análisis político y una conexión muy directa con lo que pasa en cada momento, ¿no? Yo tengo un disco de Siniestro Total y una letra de Siniestro Total y una cita de Siniestro Total prácticamente para todo lo que pasa en la actualidad política. Y en mis clases, después del tío de Spiderman, Julián Hernández es seguramente el argumento de autoridad más citado. ¿Sabes, Antón, que hoy se ha reunido la Comisión de Secretos Oficiales? Lo sabes, estás al tanto de ello. Circula Sí, cierto rumor que detrás de las escuchas de Pegasus está Siniestro Total para sacar alguna letra. Yo no sé si eso nos lo puedes confirmar o no. Que yo sepa, no, pero no me sorprendería en absoluto que estuvieran detrás de... Porque, hombre, los 2,6 gigas que parece que le han hackeado al presidente del gobierno, Da para seguro mucho. que tienen que haber mucho material para muy buenas letras, ¿no? En los 8 megas de la ministra de Defensa ya no creo que haya tanto, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, Antón, pues nada, te esperamos mañana. ¿Vienes al concierto de mañana o de pasado? ¿En cuál estás? Mañana. Mañana en primera fila y en posición de salud. Pues allí nos veremos. Yo me pondré en primer tiempo de saludo. Viene medio Vigo, por lo que me han dicho. Y bueno, vamos a llenar el Wizzing Center. Antón, te esperamos. Mañana quedamos, ¿vale? ¿Antes o después? Antes y después. Antes y después. Pues quedamos mañana. En los conciertos de Siniestro Total hay que quedar antes, por si acaso, y después, también por si acaso. Sí, lo que pasa es que ahora Julián toma té verde y estas cosas. Bueno, que ese es un vale, problema. sí, no hace falta Eso decirlo siempre, pero vale, sí. Eso es una fachada. Eso es una Es todo fachada. un Y truco, él lo es todo sabe. un truco. Bueno, Antón, que nos vemos mañana. Hablamos antes y después, ¿vale? Pate. Venga, que el espíritu de Robert Johnson nos acompañe a todos. Por Venga, favor, sí. Muchas gracias. Bueno, seguimos descubriendo facetas de Siniestro Total y entrevistas de época. Cuando vosotros veníais a Madrid la montabais, pero ya desde el principio aquí estaba la gran movida, pero pronto en Madrid se empiezan a preguntar qué está pasando en Vigo para que aquello reviente y lo pete. Vamos a escuchar un fragmento solo de una entrevista muy comentada hace ya unos cuantos años en Televisión Española con Julián Hernández y con todo el grupo de Siniestro Total. ¿Por qué hacéis unas letras tan ordinarias? No, bueno, eso hay que aclararlo de una vez por todas, porque es que nosotros lo único que hacemos es recuperar una tradición que empieza en el arcipreste de Ita. No, es en serio. Sí, totalmente en serio. Nosotros leímos el arcipreste de Ita en el bachillerato porque nos obligaron y entonces hemos hecho recuperar esa tradición, que bueno, luego sigue en Quevedo, luego siguen, creo que hay unos cuentos muy marranos de Samaniego. Y bueno, hemos llegado hasta los cuplés y hasta las canciones de María Jiménez. Nosotros solo hemos recogido la tradición. ¿Es en serio? Esa es la razón de que hagáis unas canciones con letras así Es que ordinarias, nosotros ¿no? somos inequívocamente carpetobetónicos, entonces es absolutamente imposible hacer otras letras. O sea, no se puede decir aquí, me paseo por Berlín y todo eso, porque no nos paseamos por Berlín, sino por Porriño. La movida madrileña pues tenía un poco de pelusilla o envidia No. o no. No, de hecho yo creo que aquí caíamos bien, porque o sea, los catalanes siempre tenían su parte política muy bestia, los vascos también tenían esa El en rock fin, radical vasco, el rock claro. radical vasco, que era Cortatu, la Polla todo Record, eso todos metal. esos. Entonces sí, los catalanes pues estaban un poco más, bueno, llegó Loquillo, eso sí es verdad, y tal, ahí ya fue. Pero a nosotros no sé por qué nos miraban todos como muy bien y no era tanto. De hecho, hubo un gran evento de hermanamiento de Leguina en su momento con Ah, Soto, con Manuel Soto,
con Manuel Soto. Con Manuel Soto, que era Madrid se escribe con V de Vigo, ¿no? El plan era que fuera una delegación de la movida, no sé cómo se come esto ahora, contado así, era una delegación, un tren que iba de Madrid a Vigo, entonces que ese tren llegaba a Vigo con Alaska y 100.000 más, Fabio Magnamara entre ellos, que luego fue la superestrella, y eso se llamaba Madrid se escribe con V de Vigo. Y entonces luego había que devolver el favor, la visita, había que devolver la visita con Vigo se escribe con M de Madrid para volver aquí. Pero en la última comida que hubo en Vigo, Fabio Magnamara intentó lanzar una taza de café al alcalde Manuel Soto, al que Alaska llamaba Manueliño. Sí. Y entonces, pero con tan mala suerte que le dio una chica por el camino, se montó un follón del mil demonios, jamás hubo devolución de la visita. Bueno, ahora sí, hoy sí, mañana sí. Volvemos para resarcir a Soto y a Leguina de aquel fracaso. Era muy distinta la España, imagino que sí, pero ¿cómo compondríais ahora canciones o componéis canciones con aquel magma que había en los 80 al de ahora? ¿Sería posible con la edad que teníais entonces hacer algo parecido a lo que hacéis ahora? La sociedad ha cambiado, no sé si... No lo sé, bueno, nada es repetible, nada es repetible exactamente igual, es previsible, el ser humano es muy previsible siempre, pero sí que es cierto que no es repetible y que bueno, que las canciones sí que tenían que ver también con un... El rock nació y de hecho empezó a decaer muchísimo con la Guerra Fría. El rock es la música de la Guerra Fría, si lo vas a ver, porque eso es lo que existe desde finales de los 40, cuando la Unión Soviética tiene la bomba, empieza la Guerra Fría. Entonces ahí empieza, pues un poco por ahí, pues Elvis, Jerry Lewis, Chuck Berry, y luego de repente ya se pega un tiro Kurt Cobain y ya la cosa ya empieza a decaer, ya cae la Unión Soviética. Antes de que te pregunten los miembros de la mesa de análisis, te propongo dos nombres para un tema, no tienes que componerlo ahora, pero que te dé alguna vibración. Luceño y Medina. Hombre, esos son tíos divertidos. Tienen sus rimas, ¿eh? Sí. Las dos palabras, sí. Pues ya me las dirás mañana. Vale. Mañana, a ver si podemos prepararla para mañana. Frank Zappa hacía eso, escribía una canción por la mañana y por la noche tenía sus músicos tocando. Pues si no es para mañana, para pasado, ¿vale? Bueno, vamos con las preguntas de la mesa de análisis. Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Julián? Hola, ¿qué tal? Bueno, decíais que se trataba de estar enfadado, de mostraros enfadados y, en definitiva, yo creo que de provocar. Con letras como esa que mencionábamos antes, de más vale ser punky que maricón de playa, por ejemplo. No sé si a lo mejor hoy en día eso os hubierais atrevido con el colectivo gay tan potente. Otras, por ejemplo, como cuántas putas y yo que viejo, o las tetas de mi novia tienen cáncer de mama. No sé si el movimiento feminista hoy hubiera respondido a lo mejor a esas letras. No sé, ¿entiendes que puede haber ahora quizá movimientos que casi borran la frontera con un cierto puritanismo que os hubiera impedido decir cosas así ahora? No lo sé. Lo de puritanismo, bueno, sí es posible que seamos un poco más puritanos en general y tal. De todas formas, hay varias cosas ahí en lo que estabas contando. La expresión maricón de playas no se refiere a una condición sexual para nada. Es el chuleta de una playa que se pasea delante de las chavalas, pues marcando abdominales. Eso ya, pero siempre puede haber alguien que se... Por utilizar la palabra, bueno, pues eso ya es inevitable. Hay otra canción que se llama ¿Qué tal homosexual? Sencillamente porque rima ¿qué tal con homosexual? Podría haber, y porque las sílabas de heterosexual se nos iban. Entonces, es que la utilización del... Y luego, ¿qué? Alguien cante una cosa no quiere decir que esté de acuerdo con eso, que sea porque tendríamos que meter en la cárcel a un montón de novelistas y de actores, de actores de tal que sueltan una parrafada y bueno, pues este señor es un asesino. Bueno, le pasaba a Luis Tosar cuando hacía de juez en una serie en Mareas Vivas. Por la calle le preguntaban cosas de asuntos judiciales. Mire, que es que yo soy actor. Pues a nosotros también nos pasó poco lo mismo. O sea, tú me cuentas esas letras, mira, es que yo escribo una barbaridad, pero bueno, no tengo por qué compartirla, ¿no? Sí, pero a lo mejor hoy esas letras no hubieran sido tan... Es posible que las redes sociales... Tan toleradas como entonces fueron, que no pasó nada. Tampoco pasó nunca. Decía Antón Losada y tiene razón. ¿Esto se puede decir? Pues se pudo decir. Se pudo decir, sí. Tampoco era masivo, ¿eh? O sea, eso también. Vamos con alguien que estuvo en el Johnny, en el San Juan Evangelista, y que algo le sonaba al jazz, pero no sé si le pilló ya lo de Siniestro. A mí me cogió un poco mayor ya, comienzo de los años 80.
yo estaba ya trabajando. Pero es verdad que recuerdo la movida en Madrid y también el rock gallego, los grupos que surgieron en el País Vasco. Fue una época de una gran vitalidad cultural. Es decir, hubo un gran cambio político en España y a la vez hubo un cambio cultural que se tradujo en grupos musicales, en un renacimiento del teatro, en novelas que tenían una estética de ruptura con el franquismo. La pregunta es, ¿aquella sociedad de la primera mitad de los años 80 era más creativa, más vital, había más libertad que ahora? Hay que tener en cuenta una cosa, que veníamos de una época muy, muy gris. Todo era gris, la policía también era gris, porque así en la televisión no hacían moaré o algo así, debía ser. Entonces el mundo era gris, la Semana Santa era todo cerrado, absolutamente todo, es decir, cines cerrados. Los niños no podíamos correr y gritar porque en Semana Santa porque era un pecado, era directamente al infierno. Entonces, claro, era que en un momento dado aquello se liberase y que de repente pues todo hubiera un movimiento en el que, bueno, digamos que la fiesta vuelve a las calles. De hecho, fiestas como el carnaval en volvió en esos Galicia, años. 83 fue el primer año del carnaval en la calle. Por ejemplo, 83. Se tardó mucho hasta que no pasó el 23F, por ejemplo, que fue la liberación. Que también fue un carnaval. Que fue un carnaval muy curioso, sí, sí. De hecho, había un titular en la prensa sueca, cuando ven a Tejero con su tricornio ocupar el prensa japonesa que decía: un policía disfrazado de torero ocupa el Congreso en España. El rotativo japonés que vamos, imprimía millones y millones de ejemplares. Claro, venga el hombre con ese aquella gran montera. Mira que era un disfrazado de torero. Bueno, está bien, sí, la verdad es que, hombre, ¿cómo nos ven? Pues nos ven disfrazados de toreros. De cada forma, nos tienen que ver de cada manera. Sí, todo el cliché. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntarte cómo era la movida en Vigo, ¿no? Porque, bueno, hemos conocido mucho la movida madrileña, pero estas otras movidas periféricas las conocemos menos, ¿no? ¿Qué diferencias tenía con la movida madrileña? Que la gente que estaba detrás de la barra se llamaba distinto, pero la cantidad de bares y de cosas era bastante parecido. Pero bueno, creo que es un poco por esa alegría o pues ese rollo hedonista, digamos, que también puede tener un punto escapista, eso es verdad. Porque la conciencia política de los 70, de los cantautores y de toda esa reivindicación desde la música de tal, bueno, que en Galicia fue muy potente, ¿no? Voces ceibes y todo. Lo que pasó en un momento dado es que era una liberación. En Vigo las cosas funcionaron también bien porque, bueno, pues no sé, porque debía ser un sitio raro. Vigo no salía en los mapas y de repente empezó a aparecer en los mapas del tiempo, ¿no? El pronóstico con la bandera del vuestra. Vosotros salíais siempre con la bandera de Vigo, por ejemplo. Eso se nos ocurrió un menos día, mal que nos queda Portugal, creo que es esa frase fue de Reisa presentándonos aquí en Rocola. Pero la bandera de Vigo se nos ocurrió porque tocábamos con Golpes Bajos, y Golpes Bajos en ese momento llevaba una cruz de Santiago. Y entonces, si ellos llevaban la cruz de Santiago, nosotros íbamos a tocar en Castrelos con ellos, pues íbamos a ser más de Vigo. Y claro, entonces, salimos con la bandera. Hay que arreglarlo de Castrelos. Si hay que hablar como sí, de caballeros, se habla. Nuevas, ¿no? Hay que arreglarlo, eso hay que arreglarlo. Había una canción de Siniestro, había un garito en Madrid que era el Quay. Que estaba, ¿os acordáis? Cerca de la zona de Bilbao, con pósters del puente sobre el río Quay y donde podías encontrar ginebra lirios a 50 pesetas, cosas de este tipo, ¿no? Y donde estos iban siempre al acabar el concierto. Y el que atendía era Constante. Y vosotros decíais aquello: si se enrolla Constante, nos pondremos bastante, sí, ¿no? Esa es. Mañana no hay Quay. Mañana no hay Quay porque ya no está Constante. Y porque ahora hay que tomar té verde, ¿no? Vale, tampoco es eso, vale. Sí, lo del té verde va a ser mi final. Un golpe bajo. Sí, un golpe bajo. Claramente, sí. Pero bueno, eso lo expandió ya claramente Gonzo, que entró una vez en el periodista, entró en el camerino. ¿Y dónde está el Jack Daniels? ¿No? Que ponía que tenía que estar todo lleno de jeringuillas, Jack Daniels. Había té verde. Bueno, mañana estamos esperando, contando las horas para el concierto del Wizzing Center. Tú también. Yo tengo doble actuación. Sí. Mañana con vosotros y el domingo en Pasarón, que nos jugamos el ascenso en el Pontevedra. Os deseo la mejor de las suertes. ¿A qué división subís? A primera. ¿A primera? Primera Real Federación, pero es primera.
Es la primera de toda la vida. No. Es la primera federación. La primera Federación, pero es primera como tal. Con eso. O sea que no va a jugar el Celta con el Pontevedra. No. De momento no, pero oye, Julián, que hemos pasado un rato enorme. Yo también, un honor y un placer estar aquí. Y espero que estoy seguro que mañana va a ser lo mismo en el concierto. Bueno, a ver si hará. Sí. Desde luego vamos a poner un poco de nuestra parte. No todo. Eso siempre. No todo, porque el té verde ya sabes que es así. Oye, Julián, un placer como siempre. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Venga, gracias a todos. Gracias. Bueno, pues con la música de Siniestro acabamos esta entrevista con Julián Hernández, el líder del mítico grupo vigués, que mañana bajan el telón de momento en el Wizzing Center a la espera de que le consigamos convencer para que toquen en Castellós una vez más. Enseguida empezamos a